Vale, damos asiento, por favor. Buenos días, por favor, vayan tomando asiento. Buenos días, bienvenidos al Foro Alicante. Por favor, en la medida de lo posible, mientras dure el acto, no prescindan de sus mascarillas mientras sea posible durante este desayuno. Volvemos al Foro Alicante por la vía presencial. Saben que el foro no se ha detenido. Unimos la telemática, que es la que nos ha mantenido conectados durante el confinamiento. Y hoy debutamos con Bernat Soria, quien desde aquí, en nombre de patrocinadores, Bernat, muchísimas gracias por estar en el Foro Alicante. Bernat será presentado por José Antonio Hurtado, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Y tanto aquí como los que nos siguen desde sus casas o desde sus oficinas, saben, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas aquí en el Maestral mediante las cartulinas que se han depositado encima de sus mesas, en sus casas o en sus oficinas, mediante el chat que aparece a la derecha de sus pantallas. Sin más, les dejo con José Antonio Hurtado, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. José Antonio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de poder presentar a una persona que prácticamente no necesita presentación. Por lo tanto, es bastante fácil. El reto consiste en sintetizar los méritos de una figura tan importante en la investigación en un tiempo determinado que no eclipse, por supuesto, la razón de su presencia en este acto. Bernat Soria es doctor en Medicina por la Universidad de Valencia, catedrático de Fisiología. Entre 1980 y 82 fue jefe de proyecto en el Departamento de Biofísica de la Universidad East Anglia en Norwich, en el Reino Unido. Muy vinculado a la Universidad de Alicante, siendo vicedecano de la Facultad de Medicina cuando estaba en ella y decano en funciones entre noviembre del 85 y marzo de 1986. Director del CIVIT y director del Departamento de Fisiología de la Universidad de Alicante desde julio de 1990 hasta mayo de 1997, cuando pasa a desarrollar su actividad docente e investigadora en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Siendo decano de la Facultad de Ciencias Experimentales entre 1997 y 1998 y director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández entre 1998 y 2005. A partir de 2005 pasa a dirigir el nuevo Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa CABIMER, siendo la mayor instalación de España de investigación en terapia celular y medicina regenerativa. Fue pionero en el uso de células madre embrionarias con fines terapéuticos. Su grupo de investigadores fue el primero del mundo en demostrar la posibilidad de obtener células productoras de insulina a partir de células madre embrionarias. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Diabetes, presidente de la Red Europea de Investigadores con Células Madre, ministro de Sanidad del Gobierno de España desde julio de 2007 hasta abril de 2009, medalla de oro y premio de la Real Academia Nacional de Medicina en 1989, diploma de la Sociedad de Biofísicos Latinoamericanos en 1997, Premio Nacional de Investigación Básica en la Sociedad Española de Diabetes en 1998, Premio Fundación Empresa al Mejor Proyecto de Investigación Médica en 1998, Premio de la Fundación Salud en el año 2000, Medalla de Oro de Andalucía en 2004, Premio de la Junta General del Principado de Asturias y la Sociedad Internacional de Bioética. Es autor de numerosos artículos científicos publicados en revistas de alto impacto en el Journal Citation Reports. Actualmente lidera un proyecto en el que participan 8 hospitales españoles y 5 universidades, en el que se investiga si un medicamento celular creado a partir de células madre puede ser eficaz en los pacientes con coronavirus que están en una unidad de cuidados intensivos. Motivo por el cual tenemos la fortuna de contar hoy con su presencia en el Foro Alicante.
donde analizará las terapias contra la COVID-19. Pues bienvenido, Bernat Soria Escons. Muchas gracias. Muchas gracias al Diario Información, a los patrocinadores. Muchas gracias a la Universidad de Alicante, como no también a mi universidad, a la Miguel Hernández. Como bien han visto ustedes, mi vínculo es un vínculo con Alicante, con la academia. Y sin más preámbulo, bueno, yo no sé si información está al tanto, pero si hay que escribir una nota necrológica, encarguen al decano de Ciencias de la Salud, porque ha hecho, a mí se me habían olvidado, digamos, algunas de estas cosas. Y en cualquier caso, como cualquiera de ustedes en su profesión, la profesión de académico, la profesión de científico es una lucha continua y no es una cadena de éxitos. Esto es lo que cuentan, es una cadena de fracasos a los que uno se va enfrentando, algunas veces lo resuelve y otras veces no. Lo que pasa es que lo que queda en las notas necrológicas son los éxitos y no todos los fracasos que has tenido, que son muchos, ¿eh? Y continuarán siendo, porque así es como uno se enfrenta a los problemas. Antes que nada, quiero decir que para un científico de ciencias hay científicos de letras y científicos de ciencias. Yo soy científico de ciencias. Es muy difícil hablar sin diapositivas, sin un PowerPoint y explicar las cosas, porque entonces tienes que mover las manos y yo estoy acostumbrado a dar clase con pizarra, con PowerPoint. Ahora mi universidad, todas las universidades, ha hecho un gran esfuerzo para la enseñanza online y para que se mantenga ese tipo de contribución. Vamos hacia una sociedad, no sé lo que durará esto, supongo que después en el debate me lo preguntarán, donde tenemos que cambiar pautas de conducta. Estamos perdiendo el contacto humano, que resuelve muchas cosas también con este sistema online, pero posiblemente es lo que tenemos que hacer. Y desde luego, en este contexto, todos vamos a ser prudentes, poner mascarilla y guardar distancias, porque no quiero que mañana abra el telediario con la noticia, el Foro de Información, un nuevo brote, ¿no? Es decir, esta historia empezó en Alicante. He pedido permiso a mis compañeros, amigos y coautores. Esta historia empezó aquí, en Alicante, donde empecé a intentar el trabajo con células madre, en un contexto que era también insólito, porque las novedades siempre cuesta que entren. Al final entran. Y en un momento determinado le he pedido permiso a José Jesús. José y María Jesús son muy amigos nuestros, de Vero y mío. Y le puedo contar la anécdota cuando un sábado por la tarde, a la altura del año 97 o 98 del siglo pasado, le llamé, había aparecido la clonación de la oveja Dolly y yo tenía células madre, estaba consiguiendo ya algunos resultados diferenciándolas a productoras de insulina. Tardé 2 años en publicarlo, pero dije, bueno, ¿y si reprogramamos las células adultas a lo que se llamaba entonces la clonación terapéutica? Es una historia que ahora ya prácticamente se olvidó y la conferencia no va de eso, pero ahí empezó la historia. La historia empezó en Alicante y recuerdo que un sábado por la tarde, ahora me ha recordado José, que era una cafetería que ponían muy buenos gin tonics, pero nosotros lo que nos tomamos fue un café, y allí en una servilleta, pues más o menos describimos unos experimentos que nunca hicimos, y posiblemente hicimos bien en no hacerlos, porque en ese momento la situación no era ni legal ni ilegal, era alegal. Es decir, ya dependía de si el juez decidía meterte en la cárcel o no por haber intentado una transferencia nuclear. Escribí un proyecto para la Juvenile Diabetes Foundation, nos dieron $650.000, empezamos el proyecto, pero aquel proyecto no pudo continuar en Alicante, no pudo continuar en España, y de ahí que nos moviéramos a Singapur. Hoy la conferencia va sobre todo sobre un trabajo que acabamos de publicar en el Lancet Clinical Medicine, pero no es el primer intento. El primer intento, junto con Ethel Andreu, con José Miguel Sempere, con Luis Hernández Blasco de aquí de Alicante, fue una carta que escribimos a Lancet y que Lancet no nos publicó. Las ideas no son algo como las ha contado de forma tan benévola el decano, sino que en un momento que era, parece que hayan pasado 10 años, pero lo que ha pasado ha sido extraordinario en este país. Es decir, hospitales que tenían su propia definición, primeros hospitales de España como los que yo he tenido la suerte de trabajar,
que a lo mejor tenían 20 o 25 camas de UCI, de pronto se convertían en hospitales que el 90% era COVID y aparecían 100 camas más de UCI. Y los servicios de mantenimiento han hecho un trabajo excepcional. Es decir, no solamente el hospital de IFEMA, es que cualquiera de los hospitales grandes de pronto tenía mucho, y las camas de UCI estaban saturadas. Es decir, y saben, yo creo que pueden imaginar lo que significa que estén entrando pacientes y no haya camas en la UCI. Y el primer objetivo era, vamos a sacar los pacientes de la UCI. Vamos a intentar, y de hecho, por eso escribimos una carta a Lancet, que no nos publicaron, y por otra parte, yo lo dije públicamente. Ahora ha salido, y ha salido bien. Como ha salido bien, el éxito, todos lo saben, tiene muchos padres. El fracaso normalmente suele tenerlo. Si hubiera salido mal, que podría haber salido. Hubieran dicho cosas de verdad. Pero ha salido bien y entonces todo, digamos, creo que tenemos por delante unas perspectivas mucho mejores. La charla, que durará poco, porque además no tengo diapositivas para enrollarme con ellas, va sobre terapias avanzadas y la COVID. Bueno, la COVID a veces, si hablan con médicos, es femenino y si en general es masculino. Como es una enfermedad, la diabetes, la esclerosis múltiple, la tuberculosis, los médicos decimos la COVID. Pero ya todo el mundo dice el COVID, así que diremos, el virus es masculino en español. Bueno, sobre terapias avanzadas y la COVID. ¿Qué es una terapia avanzada? En 2003, la Comisión Europea y también la Food and Drug Administration en Estados Unidos está empezando la terapia celular y deciden definir ese contexto. Y dicen, terapia avanzada es una terapia en la cual o se hace terapia celular o terapia génica o ingeniería tisular. Son los tres aspectos que luego se pueden combinar. Uno puede hacer una terapia celular combinada con terapia génica, a lo mejor después hablamos de las CAR T-cells, etcétera. Entonces, esas terapias, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos 25 años, es las que pensamos que pueden ser útiles para enfrentarnos a una enfermedad nueva. Y enfermedad, ya todos, yo creo que todos somos virólogos, ¿no? Ya todos sabemos el coronavirus, sabemos que el coronavirus es el virus del resfriado común, pero que en vez de afectar al tracto respiratorio superior, y uno pues se pone mocoso y tal, afecta al tracto respiratorio inferior y cuando esos mocos, por decirlo, a mí me van a perdonar los médicos de la sala y los sanitarios porque voy a ser, digamos, voy a bajar el nivel, así que me disculpo antes de empezar. Cuando esa situación de mocos, en vez de estar en la nariz y que uno pues se suene y ya está dentro de los pulmones, impide que los alveolos pulmonares intercambien los gases, que esa es la función del alveolo pulmonar. Y junto con eso aparece algo que era nuevo. Y ahí nos equivocamos todos. Yo me equivoqué. Es decir, cuando empieza este virus, yo conocía, porque había estado en Singapur durante la primera epidemia de SARS, conozco China, Etelvina, que ahora no la veo, Etel también lo conoce, porque Etel me acompañó a China. Etel, cariño. Y bueno, y les puedo explicar lo que es un mercado de animales vivos en China. Y entonces la primera lectura que yo hice es lo que ha ocurrido es lo que ocurrió en el SARS-1. Hacinamiento, que es una forma de transmisión de animales a humanos. Cuando un virus salta de una especie a otra, se convierte muy agresivo. Y entonces, bueno, y pasará lo que nos pasó en el SARS-1. Yo, 4 muertos en Singapur, a mí me parecían mucho. Yo estaba en el hospital entonces y una serie de medidas de restricción para nada comparables con lo que aquí ha ocurrido, pero que a mí me parecieron enormes, y a Verónica y a las niñas que daban saltos delante de las cámaras de medir temperatura. Y yo digo, bueno, un día de estos vais a dar positivo y os vais a tener que quedar en el hospital. Y allí pude ver, pero no porque yo trabajase en SARS, yo no trabajaba en el coronavirus, pero tenía un compañero anatomopatólogo con el que estaba escribiendo un proyecto que tampoco nos dieron, y vi las preparaciones de las biopsias post-mortem de los pacientes que habían muerto de SARS, vi los pulmones y vi el fuerte infiltrado pulmonar que había ahí de macrófagos, de linfocitos, y eso se me quedó en la cabeza. Y cuando empieza esto, digo, esto es aquello. Hay algo en el pulmón. Ahora ya todos sabemos mucho, pero estoy hablando del mes de enero, cuando aún no sabíamos muy bien. Yo tenía una previsión distinta y cuando me preguntaron, dije 2 o 3 semanas,
la caída del PIB trimestral del 2,5%, vamos, lo que había pasado en Singapur, y ya me parecía muy grave. A la semana mandé unos WhatsApps diciendo me he equivocado. Me he equivocado, lo que está ocurriendo en Italia ya es distinto. Y ahí empezamos a pensar, ¿qué podemos hacer? Si hay un infiltrado pulmonar, si hay una inflamación, aún no hablábamos de tormenta de citoquinas, podemos buscar algo ahí. Y por ahí empezamos. Células mesenquimales de tipo estromal, yo sé que son antiinflamatorios, volveré sobre esas células después. Si las aplicamos, a lo mejor paramos. Y con esto entro en la COVID, una descripción, vamos, no digo de primero de medicina, sino de primero de primaria. La COVID tiene dos fases muy claras. Una fase infecciosa y una fase inflamatoria, degenerativa, daño tisular y coagulopatías. En la fase infecciosa, el virus entra y hace una cosa que nos despistó mucho, y es que deprime al sistema inmune. Como deprime al sistema inmune, de entrada es asintomática, y no te da fiebre, no te da reacción, luego te dará. Entonces, no es que se me escapase a mí y a otros muchos, es que se le escapó a Google. Quien más sabe de nosotros es Google. Google detecta cuándo va a aparecer una epidemia de gripe, porque 10 días, 2 semanas antes, la gente está buscando en Google, tengo fiebre, dolor de cabeza, no sé cuántos, dolor articular, y entonces Google, antes que el centro de Atlanta de detección de infecciones, sabe que en un pueblecito cerca de Kansas la gente está preguntando eso. Y así es como Google se entera. Es que esta Google tampoco la detectó. Se nos pasó a todos. Y se nos pasó a todos por las características de este virus. Deprime el sistema inmune. El sistema inmune, no voy a entrar en todo el sistema inmune, pero los linfocitos juegan un papel muy importante, empiezan a caer, eso se llama linfopenia, y eso es grave, porque sin sistema inmune estamos muy mal. Y ahora voy a dar una explicación ya muy patatera. Por favor, si alguien lo está grabando, que no lo reproduzca. ¿Qué pasa cuando el coche, digamos, empieza a patinar? Que uno aprieta el acelerador. No se cogen las ruedas, empieza a hacer mucho ruido, ahogas el motor, etcétera y tal. Más o menos eso es lo que le pasa al cuerpo humano. Es decir, no conseguimos vencer al virus y empezamos a apretar mucho el acelerador. Y eso se llama tormenta de citoquinas, y el sistema inflamatorio, en vez de defendernos, empieza a atacarnos y a generar una respuesta que ya va contra nosotros. Entonces, ¿qué estrategias tenemos frente a la COVID? Durante la fase infecciosa, antivirales. Durante la fase inflamatoria, antiinflamatorios. Y ahí empieza otra historia. Antivirales. ¿Tenemos buenos antivirales? Pues Regulín. Regulín. Es decir, el SIDA se ha vencido. Para el SIDA aún no tenemos vacuna. Se ha vencido después de muchos años por terapias combinadas de diferentes moléculas. Entonces empiezan a probar moléculas antivirales. Y hasta ahí llegamos. Luego les contaré una posibilidad de utilizar células como antivirales, que es una de las propuestas que aún no hemos podido desarrollar, pero que este es el próximo paso en el cual estamos. Luego entra en la fase inflamatoria, antiinflamatorios, corticoides, la dexametasona, la metilprednisolona, pero claro, hay que ir con mucho cuidado porque los corticoides, la OMS había dicho no, que los corticoides deprimen el sistema inmune. Entonces, ya, ¿qué hacemos? Pues bueno, según en qué faceta en un momento podrían ser útiles, y tanto el Hospital de San Juan en Alicante como el doctor Peset en Valencia tienen un desarrollo que nunca publicaron. Yo les pedí que lo publicaran porque esas cosas hay que publicarlas, pero que parecía que podían ayudar. Antiinflamatorios, pues aumenta la interleuquina 6, pues el tocilizumab, aumenta la interleuquina 1, y entonces yo le pregunto a Luis Hernández Blasco, ¿tenemos anaquimra, tenemos antiinterleuquina 1 en Alicante? Y pues él va, le pregunta a Paloma Vela, que es la jefa de reumatología, y yo, Paloma, pero si esta es una alumna que yo tuve buenísima, es decir, porque uno se acuerda de los buenos alumnos. De algunos menos buenos también te acuerdas. Entonces, bueno, pues parece así, sí que tenemos, pues a lo mejor podríamos utilizar, y en ese contexto en el cual vas preguntando, porque esto no se sabía, es decir, cada día aparecían cosas nuevas. La carta que escribimos a Lancet,
Yo se la pasé a José Misempere, que está por aquí porque le he saludado antes, y le dije, ¿esto tiene sentido? Digamos. Y José me dijo, sí, esto se aguanta. Tampoco dijo que fuese una gran cosa. Pero bueno, como era coautor, pues también le tocaba. Esto se aguanta, me dijo. Bueno, pues a ver si vamos... Y ahí vamos aproximando. De ahí es cuando entran estas células. Son células halogénicas, es decir, de un donante sano, que no haya pasado el virus. No es que ese tema sea muy relevante, pero hoy en día la donación te exige 2 negativos a lo largo de 15 días para el virus, por lo tanto no ha pasado el virus, y que se aplican de una determinada forma. Todo eso es importante, porque no solamente las propiedades de la biología y la fisiología celular de esas células son relevantes para entender por qué pueden ser útiles, sino también la forma de aplicación y una serie de controles. Las células, y lo tengo que decir una y otra vez, también tienen su cara B. Mal utilizadas pueden ser lesivas. Entonces es muy importante el training de los equipos médicos, sanitarios que las manejan. El papel de los biólogos, de los fisiólogos celulares es irrelevante. Y con todo eso, pues planteamos un ensayo clínico, planteamos un proyecto. El ensayo clínico tenía 2 fases. Primero 10 pacientes para ver si eran seguras, porque eso es lo primero que hay que averiguar de un nuevo medicamento, y luego 90 pacientes ya con su grupo control, un escalado de dosis, etc. Ese proyecto nunca empezó. Y entonces en un momento determinado dijimos, podemos hacer usos compasivos. Los usos compasivos, que es lo que hemos publicado, y es ahora mismo lo único que hay publicado, en términos de 13 pacientes es una serie muy corta, y esa es una de las limitaciones del estudio. Pero podemos decir que son seguras y podemos decir que hay indicios de eficacia. Entonces, en esas condiciones han funcionado, pero en usos compasivos. Uso compasivo es cuando la ciencia médica dice, ya no sé qué hacer. En enfermos que están en la última etapa, fase 6 y fase 7, según los criterios de la OMS para este proceso. La fase 8 es la muerte. Entonces, fase 6 es intubado con ventilación mecánica. Fase 7, además, ayuda extracorpórea. Son enfermos que están muy mal, que llevan semanas, muchas veces así, y cuyo destino en ese momento, en un 85%, los datos que teníamos, era la muerte. Y eso es lo que ha bajado la mortalidad al 15%, y por eso que nosotros no decimos, ese no es el título del paper, pero lógicamente los periodistas, el titular es una disminución del 70% en la mortalidad, que es cierta. Y hoy por hoy es el tratamiento que consigue una disminución más grande en la mortalidad. A partir de ahí, lo que hay que hacer es un ensayo clínico correctamente hecho. Sabemos que son seguras y hay indicios muy razonables de eficacia. Por lo tanto, la eficacia se muestra en fase 2, con un grupo control de comparación. Y ese fue uno de los temas que más me costó de aceptar en la propuesta de ensayo clínico. Tardé una semana en aceptarlo. Eso y otros temas. Pero bueno, ese me cuesta aún. Porque desde el punto de vista ético, si tengo indicios de eficacia, voy a dejar, por esto es randomizado, es decir, se sortea. ¿Te tocan células o no te tocan células? A quien no le toque células, ya sé lo que va a pasar. Pero los ensayos clínicos, la única forma que tengo de demostrar una diferencia es esa, y soy científico y me cuesta aceptar eso, pero así es como se hace un ensayo clínico. Esa es la próxima etapa y estoy terminando, señor moderador. Lo siguiente es, y todo esto lo puede hacer el sistema sanitario, es coste efectivo. Muchas veces se habla de lo caro que es un medicamento. Es que este medicamento que cuesta 2 euros de producir se vende por 2.000. Y eso es una noticia de buenos periodistas. Y bueno, pero es que el precio de un medicamento, y eso pues yo tuve una etapa en mi vida en la que tuve que aprender cómo se construye el precio de un medicamento. El precio de un medicamento recoge no solamente la producción, que posiblemente es lo más barato para esa molécula, sino todo el esfuerzo innovador que se ha hecho previamente. Si un medicamento molécula cuesta unos 1.000 millones de euros en desarrollar, el precio del medicamento recoge también esos 1.000 millones que se ha invertido. Y si no, se detiene la innovación. Y la innovación es lo que nos puede sacar de esto. Es decir,
Lo que ocurre es que la academia llega hasta un momento. A partir de ahí, ni los fondos públicos ni la academia pueden ya trabajar y tienen que ser los fondos privados en los países de nuestro entorno, en los países a los que nos gustaría parecernos. Lo que ocurre es que después de la etapa que se suele financiar con fondos públicos o con fundaciones, etcétera, aparece porque ya son niveles de inversión muy grandes. Pero es como todo, el riesgo es alto al principio y el riesgo va disminuyendo a medida que se adelanta. También cambia el valor en esas funciones. ¿Cómo de cara son las terapias avanzadas? Y voy a terminar. Mire, si estamos hablando de las CAR T-cells, las CAR es Chimeric Antigen Receptor, es decir, son unas células, esto es para cáncer, que se cogen del propio paciente, los linfocitos, se les mete un misil, vamos a decir, que dirige contra la célula cancerosa. Se las devuelves al paciente, van contra la célula cancerosa y la matan. Pero sueltan tantas citoquinas que ese tratamiento se tiene que aplicar dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cuánto cuesta un tratamiento con CAR T-cells? Unos 400.000 euros por paciente. Y en España, pues después de muchas negociaciones, se ha bajado a 320.000. Y podéis decir, es muy caro. La pregunta de un medicamento no es si es caro o si es barato, sino si es coste efectivo. Es decir, y hay formas de medir la coste efectividad. 300.000 euros era coste efectivo. Les pondré otro ejemplo más fácil de captar. El Remdesivir, que disminuye la estancia 4 días, no disminuye la mortalidad. Hasta ahora no se ha publicado que disminuya la mortalidad, pero disminuye la estancia 4 días en la UCI. 2.000 euros es caro o es barato. ¿Cuánto cuestan 4 días de UCI? Ese sería el primer indicador, mucho más de 2.000 euros, por lo tanto es coste efectivo. No es caro ni barato, es coste efectivo. Es decir, el sistema lo tiene que absorber. Otra cosa es, los componentes son muy, digamos, medir coste efectividad es una especialidad dentro de la farmacoeconomía, etcétera. Es decir, yo los ejemplos que les estoy poniendo son ejemplos, pero las terapias avanzadas son caras, pero son coste efectivas. Porque si sacamos al paciente, entonces, estas terapias que estamos haciendo nosotros, ¿cuánto le han costado al sistema? Pues nada, porque nadie ha cobrado. Es decir, nada, porque las células las teníamos almacenadas para otro ensayo que se detuvo, precisamente porque cuando empieza la COVID se paran todos los ensayos. Entonces pudimos utilizarlas en este y por eso hicimos 13 pacientes. Si no hubiéramos hecho 27, ya no teníamos células. Y no saben lo que puede sentir. Yo tengo lo que siente un médico cuando le piden el tratamiento y no lo puede dar, porque no tiene esa fórmula. Por lo tanto, necesitamos células, necesitamos producirlas y saltamos a lo que es la etapa industrial, de la etapa académica a la etapa industrial, en la cual hay que disponer de esos medicamentos, que son medicamentos celulares que bien utilizados se ha demostrado no solamente para esta patología, sino para otras patologías su utilidad. Resumiendo, la COVID, pero no solo la COVID, sino otras patologías se pueden tratar con células, con medicamentos celulares, que son nuevos medicamentos y que exigen entrenamiento por parte de los profesionales, producirlas bien, manejarlas bien, etc. Pero la COVID tiene una etapa pre-COVID. Daña más a quienes tienen obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 o riesgo cardiovascular. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Una inflamación del tejido endotelial, de las células endoteliales. Las células endoteliales son, si un vaso sanguíneo es una cañería, por dentro está alicatado de células endoteliales. Esas células juegan un rol muy importante en muchos procesos. Si se inflaman y cuando hay obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, riesgo cardiovascular elevado, esas células tienen una inflamación crónica. Esos son los pacientes que evolucionan mal. Por lo tanto, tenemos que hacer estrategias para disminuir la inflamación crónica del tejido, de las células endoteliales. Y ahí hay estrategias. La más fácil de recomendar y difícil de cumplir es un cambio en el estilo de vida. Ese tema me cogió
antes de la COVID trabajando, porque eso afecta al riesgo cardiovascular y al desarrollo, por ejemplo, de complementos nutricionales que bajen la inflamación endotelial. Y eso exige una inversión baja, para generar ese tipo de complementos nutricionales que permiten bajar la inflamación nutricional. Para eso no hay que ser el número 1 de la industria farmacéutica. En la etapa COVID tenemos la infecciosa y la inflamatoria. Para la inflamatoria es lo que acabamos de publicar y el desarrollo que les contaba. En la etapa infecciosa, si quieren luego en el debate, les comento cuál sería la propuesta. Y luego tenemos, y con eso termino, la post-COVID. Esta enfermedad deja secuelas. Los que salen del proceso, sobre todo si el proceso ha sido muy severo, continúan teniendo distrés pulmonar, un 20%. ¿No está Luis Hernández? Creo que me dijo un 20%. Puede que tengan fibrosis y distrés pulmonar. Coagulopatías, que no manejamos bien. Puede que vasculitis. En niños se ha descrito algo parecido al síndrome de Kawasaki. Es decir, tenemos recorrido después para tratar. Pero sí que sabemos que con estas células, con los pocos datos que tenemos, que son seguras, que hay indicios de eficacia, los cambios radiológicos son, para mí, lo más visible, porque ves cómo cambia la placa a veces en 24 o 48 horas, y por lo tanto creo que es un camino que vale la pena seguir. Y el problema no es de Alicante ni es de España, es un problema global, es un problema de todo el mundo. Es decir, el trabajo que fue lanzado, digamos, las noticias desde el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, a los 2 días estaba en el Daily Mail. Es decir, es global. Es decir, yo estoy recibiendo llamadas y teleconferencias de muchos países y les estoy contando en qué consiste el problema y cómo podemos continuar. El resumen al final. Todo suele empezar, cualquier proyecto empieza antes que nada en el cerebro de un equipo. Y a veces de forma muy naif, con un café tomado en 1915, es la cafetería José, en 1915, y cometiendo errores sobre una servilleta, que yo creo que te las guardaste tú las servilletas, es decir, dibujando ahí la transferencia nuclear, y que luego hay que corregir muchas veces, y que se corrige sobre la marcha, pero que esta etapa de lo que es, me gustaría decir ha sido la COVID, pero no puedo decir ha sido, es la COVID, ha significado un cambio brutal en el sistema sanitario, en los sistemas de comunicación científica. O sea, es que estamos citando trabajos de ayer. Esta mañana se han publicado 2 trabajos en los que parece ser que se concluye que la hidroxicloroquina no es beneficiosa. Es de hoy, de esta mañana. Eso en ciencia nunca ha sido así. Ciencia lleva otros ritmos. Por lo tanto, a veces uno tiene la sensación de que tendría que ser más prudente, pero por otra parte, la gente tiene derecho a saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir. Muchas gracias por su atención. Un poquito de agua. Señor moderador, un poquito de agua está incluido en el... Por supuesto. Muchísimas gracias, profesor Soria. Ya tenemos las primeras preguntas, tanto por vía telemática como presencial, también efectuadas en esta misma sala. La primera, creo que es repetida además, te preguntan, señor Soria, ¿cuánto tendremos que esperar para ver una vacuna contra el COVID? Siempre la mejor respuesta para un académico es no lo sé. Y una vez hecha esta declaración de ignorancia, vamos a destripar la pregunta. Van a haber vacunas. A diferencia de otras enfermedades viriásicas, aquí van a haber vacunas. Todo apunta a que tendremos vacunas en plural. No una, sino varias. Con un nivel de efectividad distinta. Las primeras posiblemente no serán tan buenas como las siguientes, porque así es como progresa la ciencia, pero iremos viendo vacunas. Y los resultados que estamos viendo es que vamos a tener vacunas. Ahora, que la vacuna se descubra en Oxford o en Minnesota o en Singapur y tal, no quiere decir que la vacuna esté en San Vicente del Raspeig.
Y nosotros queremos vacunas que lleguen a San Vicente del Raspeig. Bueno, a San Vicente y a Onil, ¿dónde está la alcaldesa? El pueblo de mi mujer, tengo que ir con mucho cuidado. Entonces, tienen que llegar a los ciudadanos. Y para que lleguen a los ciudadanos, tienen que haber pasado las diferentes fases de desarrollo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, y se tienen que producir. Y ustedes saben lo que significa producir. Yo antes les hablaba de las dificultades para producir dosis para 100 pacientes. Y les decía que para saltar a 1.000 o a 10.000 dosis tenemos que ir a la fase industrial. Es decir, los académicos no llegamos más lejos porque la estructura académica no está pensada así. ¿Y producir 2.000 millones de vacunas? Es que hay que producirlas y distribuirlas y que lleguen a los centros de salud. Por lo tanto, esa historia, me gustaría decir mañana y que todo esto es acabado, pero creo que la predicción más sensata, con lo que sabemos hoy, es que vamos a estar varios años y durante varios años vamos a ir viendo vacunas cada vez mejores. Y ahora lo que me preocupa no es eso. Ahora lo que me preocupa es la próxima gripe. Porque cuando sin COVID tenemos gripe en España, se saturan los servicios de urgencias. Y la gripe va a venir, ese virus no se ha marchado. Y para ese virus tenemos vacuna. ¿Qué pasará cuando llegue ese momento? Es ahora mismo lo que no sé contestar. ¿Me vacunaré en septiembre o en octubre o no me vacunaré? Porque los efectos de la vacuna duran 3 meses. ¿Y si el pico de la epidemia de la gripe no es en octubre, sino que es en enero? ¿Me revacuno con otra vacuna que aún no existe? Vamos a convivir con los virus y tenemos que aprender a cambiar nuestros patrones. Ya no nos podemos besar y abrazar, que hacemos todos los días. Hasta ahí puedo llegar. Es inevitable preguntar, dados los datos sobre rebrotes que conocemos estos días y los meses de verano, ¿qué pronóstico hace para septiembre? ¿Qué pronóstico hace usted para septiembre? No puedo contestar eso. No puedo, de verdad, no la puedo contestar. Yo soy de natural optimista, pero no puedo contestar esa pregunta. Yo creo que lo que está pasando es lo que va a pasar. Con buenos rastreadores y necesitamos una epidemiología más eficiente, una primaria, que son la primera entrada es enfermería y primaria, que estén ahí viendo lo que está pasando. Si detectamos los brotes y los vamos, digamos, controlando, posiblemente conviviremos con eso una temporada. Pero la pregunta, ¿qué pasará en septiembre? Yo hago, no sé, planes a una semana vista. Es decir, no puedo decir más. ¿El COVID ha llegado para quedarse? Le preguntan, señor Soria. ¿Será como una gripe que anualmente tiene brotes y campañas de vacunación? Todos los virus llegan para quedarse, pero tienen una fase, digamos, de subida y luego de bajada y, digamos, y ya pues pasan a ser menos relevantes. Lo que tiene este virus de lesivo es que deprime el sistema inmune de entrada y te deja como sin... no es como el SIDA, el SIDA es mucho más dañino, pero por la forma de infección, etcétera, pues no ha generado tantas muertes y tanta repercusión. Deprime el sistema inmune y te deja en una situación linfopenia, les decía antes. A mí una de las cosas que más me preocupaba del ensayo y que nadie me preguntó, iba a decir gracias a Dios, pero es qué pasaría con los linfocitos T y los linfocitos B. Y lo que pasaba es que aumentaban. No me pregunten el mecanismo, no sé cómo estas células hacen que aumenten los linfocitos T y los linfocitos B, pero si aumentan, eso es muy bueno. Porque es lo que necesitamos para defendernos. Los linfocitos B son los que generan anticuerpos y los T, que era la otra parte de la historia que no les he contado, es donde reside la inmunidad celular, porque hablamos mucho del informe de seroprevalencia. El informe de seroprevalencia, que está muy bien hecho, el que se ha hecho en España, no han medido, porque además es más costoso y mucho más difícil, los linfocitos C de memoria. Les adelanto, porque lo he consultado con mis compañeros y lo puedo decir, que ya tenemos aislada
la población de linfocitos C de memoria de enfermos que han pasado la COVID y se han recuperado. Y los linfocitos C de memoria los tenemos todos los que estamos aquí, pues por ejemplo para el sarampión o la varicela u otros virus. Cogimos esos linfocitos que se quedan en un nicho y solamente cuando se exponen al antígeno vuelven a actuar y a parar el virus. Cuando ves un niño con varicela y tienes mi edad, no tienes ningún problema en darle 2 besos. Yo ya no voy a coger la varicela, la pasé. Y tengo esos linfocitos que me protegen, no solamente de esa viriasis, sino de otras viriasis. Entonces los linfocitos pueden ser antivirales. Bueno, esos ya los tenemos, pero no hemos hecho ningún paciente. Había una paciente programada en La Paz y estaba ya el viernes porque ahí hay otras, bueno, tiene que ser histocompatible, etcétera, pero y la paciente se puso muy mal y ya se salió del protocolo. Yo espero que podamos hacer 8 o 10 pacientes y si no nosotros otros y que digan con los linfocitos de memoria específicos para el virus de la COVID podemos parar en la etapa infecciosa y así tendríamos 2 terapias celulares, la que para la infección y la que para la inflamación. Vamos a convivir con el virus junto con muchos virus, es decir, los virus no son vida, porque necesitan estar dentro de otra célula para vivir. O sea, no es vida independiente, vamos a decir. Pero virus tenemos por todos los sitios. Y en parte la evolución de nuestra especie está ligada también a retrovirus que se han metido en el ADN, han saltado de sitio, han generado mutaciones, esa mutación no era desfavorable y de pronto pues era mejor y así es como la evolución ha funcionado, no solo por los virus, pero que tenemos virus, tenemos fragmentos de retrovirus en el ADN todos nosotros, de posiblemente un antecesor que vivió hace 10.000 años o 2 millones y están ahí. Los virus son parte, no son vida, pero son parte de la vida. Ahora, como pandemia, yo lo que espero es que tengan una evolución. También suelen amortiguarse. Eso también. Y espero que eso es lo que ocurre y que convivamos con ese virus y con otros virus. Usted es científico y ha sido ministro. Desde esa doble perspectiva, ¿cómo valora la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y la actuación de la oposición? ¿Cree que habrá reconfinamiento? Ahí hay 2 preguntas. Si habrá reconfinamiento depende de lo disciplinados que somos como sociedad. Yo creo que la sociedad española es disciplinada, es decir, contrariamente a lo que podríamos pensar, lo es. Y lo digo porque yo fui quien decidió, siendo ministro en esa responsabilidad, que es un honor, endurecer la ley antitabaco, que no me odien todos los fumadores. En aquel momento se podía fumar en espacios restringidos y Ildefonso, que era el director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández, es un catedrático de la Miguel Hernández, muy amigo mío, y lo nombré no por ser amigo, sino porque en ese momento era posiblemente el mejor y continúa siéndolo en Salud Pública, director general de Salud Pública. Y Ildefonso, ¿crees que lo tenemos que hacer? Sí, pues lo hago. No voy a contar los debates, porque el Consejo de Ministros, como ustedes saben, es un delito revelar los debates, pero estaba bastante solo y asumí esa responsabilidad y ha ido muy bien. Es decir, la gente cumple la ley antitabaco y nos protege del tabaquismo, que el tabaquismo es malo, lo mires por donde lo mires. Entonces yo creo que la población es disciplinada y por lo tanto vamos a ir bien. Y la primera parte de la pregunta, voy a hacer una contestación general, porque creo que no sería... A mí estos que ahora dicen lo que tendríamos que haber hecho, me molestan un poquito. Los que profetizan el pasado, me gustaría más que profetizaran el futuro, y que ahora nos dijeran qué tenemos que hacer ahora, más que qué tendríamos que haber hecho hace 4 meses. Yo creo que los equipos, si uno analiza lo que ha pasado en todo el mundo, diferentes países, diferentes estados de Estados Unidos, etcétera, los que han tomado medidas similares a las que ha tomado la administración española han conseguido detener la expansión de la pandemia, y ha habido un pico y una caída y están ahí aguantando. Por lo tanto, en su conjunto, la administración ha actuado correctamente. En casos específicos, yo tengo también opiniones particulares, pero creo que ese no es el debate y me gustaría que no fuese ese el debate. Es decir,
Todos estamos comprometidos con la vida y todos estamos comprometidos. Yo cuando oigo esas afirmaciones tan brutales de unos y de otros, me molestan profundamente porque mi experiencia política fue muy breve, pero yo no vi a gente así de mala. Es decir, eran gente buena que trabajaba por los demás. Sí que de vez en cuando te sale, como decía Esperanza Aguirre, ranas, ¿no? De vez en cuando sale una rana, pero en el conjunto somos de verdad un buen país con buena gente, es decir, y que hace las cosas bien hechas y obedece, ¿eh? Y vamos por la derecha y cuando el semáforo se pone en rojo paramos, es decir, y eso hace que el país funcione, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que los gobiernos que han seguido estas pautas han generado con matices cambios y luego que es muy difícil comparar. Mire, la población del norte de Europa, de Suecia, es mucho más disciplinada que la española. La población de Singapur es de lo más disciplinado que uno se puede imaginar. Y han tenido un rebrote y tienen ahora rebrotes, ¿eh? ¿Es culpa del gobierno de Singapur? ¿Eh? No, han tomado las medidas que tomaban, pero de pronto hay un área que dice, mira, esto no lo tuvimos en cuenta, pues vamos a controlarlo. Por lo tanto, yo en ese sentido soy optimista y estaré siempre a favor de que todas las administraciones trabajen. Y mi experiencia, además, les digo, mi experiencia es que a nivel técnico, el nivel de acuerdo que hay es del 100%. ¿Eh? Esa fue mi experiencia cuando tuve gestión. Lo que pasa es que los mismos que acordaban contigo, y no voy a dar nombres, pues luego pues estaban obligados por las dinámicas de partido, salían y hacían declaraciones. Pero hemos continuado siendo amigos y trabajando conjuntamente y cuando nos volvemos a ver, pues a veces incluso sonreímos, ¿no? De cómo funcionaba. La ciencia está volcada en la lucha contra el COVID. ¿Qué cree que llegará antes, una terapia eficaz que acabe con el virus o una vacuna? Vacunas vamos a tener, yo creo que bastante pronto. Va todo en paralelo. Tomemos el ejemplo de la gripe. Para la gripe tenemos buenas vacunas. Todos los años nos vacunamos, por lo menos poblaciones de riesgo, el nivel de vacunación es muy alto. También para otras viriasis. Y cuando llega el pico anual de la gripe, se nos bloquean las urgencias. Tendremos vacunas, lo cual no quiere decir que desaparezca el virus. Tendremos tratamientos y los tratamientos, igual que ocurre con cualquier enfermedad, definirán perfiles de la enfermedad. No existe un tratamiento para, no sé, la diabetes, sino que para este perfil necesitamos este tratamiento, para este perfil necesitamos este otro, para estas complicaciones necesitamos este otro, y eso es lo que cabe esperar. Es decir, tendremos de todo y con eso pues nos enfrentaremos, como ha ocurrido con otras pandemias que ha sufrido la humanidad históricamente y con consecuencias mucho más desastrosas. Lo que pasa es que ahora vivimos mucho peor y a mí me parece bien la muerte, pero la muerte nos ha acompañado desde que existe la especie humana y aún nos acordamos de nuestros abuelos. Es decir, mi abuelo eran 12 hermanos, de los que sobrevivieron la tercera parte. Y eso pues estaba aceptado. ¿Por qué? Bueno, entonces no teníamos vacunas, el déficit pues no era lo mismo y ahora pues claro, e incluso existe una percepción equivocada de que la ciencia lo va a resolver todo, ¿no? La ciencia es el mejor mecanismo que tenemos para defendernos frente a lo desconocido, pero no lo resuelve todo. Se ha escuchado de todo, pero ¿existe alguna idea acerca de qué originó la pandemia? No lo sé. Yo creo que lo más probable es lo que ha pasado con otras. Miren, el nivel de hacinamiento en ciertos países y en el sudeste asiático, en ciertas poblaciones, es muy alto. Para que haya transmisión de animales a humanos o saltos entre especies, porque no solamente salta de una especie animal a la humana, salta también entre especies, tiene que haber un grado de hacinamiento muy alto. Y por eso es por lo que pensamos, y parece que una teoría bastante probable, que el virus que está en nichos específicos, llámese los murciélagos u otras especies, salte a los humanos en estos mercados
que forman parte de la cultura china de animales vivos y que, claro, nosotros, nada comparable al mercado de Alicante. O sea, el mercado de Alicante es el paraíso. Es decir, un mercado chino, bueno, Ethel sabe lo que nos costó el que nos dieran permiso, porque nosotros íbamos a ayudar allí al gobierno chino y no conseguíamos que nos dejasen ver, es decir, aquello que teníamos que diagnosticar. Entonces hicimos un informe muy detallado y cuando empecé esto, yo a las autoridades les dije, esto está en el informe que os mandamos hace 10 años. Claro, los informes del ministerio, te puedes imaginar, eso está en un cajón y ya está, es decir, eso no se lo lee nadie. Pero era mucho más. Yo creo que lo más probable, las teorías conspiratorias al final no resultan ciertas. Sirven para titulares periodísticos, para escribir novelas, es decir, a mí me gustan las novelas, para hacer películas, pero lo más probable, un salto de animal a humano, que posiblemente fue de murciélago a otro huésped intermedio y de ese huésped intermedio a los humanos, y a partir de ahí ya se distribuye en la especie humana. Y luego la genómica, que el estudio genético de cómo es los ácidos nucleicos de este virus, muestra más o menos eso, es decir, una progresión. Luego el virus va recogiendo trozos, es decir, pasa por la especie porcina y recoge un trozo y entonces todo eso lo puedes ver. Es decir, mira, este trozo viene del cerdo, este trozo viene de tal, y lo que muestra la genómica es que ese virus pues es como los otros virus, va recogiendo trozos y ese es lo más razonable. Le preguntan, señor Sores, si se debe obligar el uso de la mascarilla cada vez que salgamos de casa. Yo la recomiendo y lo hago y lo practico. Las instrucciones de tipo epidemiológico, como otras, corresponden a las autoridades sanitarias. Yo, mi postura es, si lo dice la autoridad sanitaria, hay que hacerlo. Pero no es que haya que hacerlo porque tengan razón. Hay que hacerlo porque ellos también están tomando decisiones en las zonas de gris. Y es muy fácil decidir si una cosa es blanca o es negra cuando eres gestor. Eso no es ser gestor. Ser gestor es tomar decisiones en las zonas entre el blanco y el negro, en el gris. Y la autoridad sanitaria toma una medida y la tenemos que cumplir, porque si la medida es correcta, ellos verán el efecto. Y entonces dirán, era correcta. Y si no era correcta, también verán el efecto y entonces la podrán cambiar. Pero, aunque esto no es un experimento, y el experimento es algo que uno puede programar, se parece en el sentido de que este es el gran experimento sociológico. Solamente si cumplimos ciertas pautas, podemos saber si vamos por el buen camino o no y cambiar las pautas. Si no cumplimos las pautas, no sabremos si el próximo paso es que esta pauta vaya en un sentido o en otro. Por lo tanto, hay que seguir lo que digan las autoridades sanitarias y, en segundo lugar, yo lo que hago es utilizar siempre la mascarilla. ¿El contagiado curado puede contagiar? ¿El contagiado curado puede ser de nuevo contagiado? A la primera pregunta parece que no, pero dependería. Contagiarse parece que no. Contagiar, si la carga viral es baja, parece que no. Estamos hablando de virus y de carga viral. La carga viral es cuántos virus has cogido. Claro, si te vas a una reunión de 30 personas en un espacio no abierto y todos apretaditos y tal y cual, al final, y la reunión dura 5 horas, sales de esa reunión con una carga viral fuerte y coges la COVID. Puede que cojas una carga viral más baja y la pasas suave. Parece que va a defender de la carga viral. Ahora se está midiendo, no digo estamos porque eso no lo he hecho yo, pero sí que lo leo, se está midiendo la respuesta en términos serológicos y se ve que hay diversos tipos de anticuerpos, cada uno tiene su recorrido, pero parece ser que la inmunidad celular, esos linfocitos T de memoria específicos para el virus, dura más y podría ser la defensa. Y si ese es el caso, me gustaría
que se hiciera y a ser posible hacerlo yo. Lo de aplicar esos linfocitos C de memoria específicos para la COVID, para el SARS-CoV-2 y detener la etapa infecciosa. Y eso puedes medir si la carga viral ha disminuido y si no pasa a la etapa inflamatoria tan grave. Confinamiento, bueno para la salud y actividad económica necesaria para mantener el trabajo y la economía del país. ¿Son incompatibles? ¿Sus investigaciones pueden ayudar a romper esa incompatibilidad? Bueno, yo espero que lo que estamos haciendo, y tengo que insistir, han sido... esta historia es una historia de 6 hospitales, de los mejores hospitales de España. El trabajo al que me he referido lo firman 23 autores, pero lo podrían haber firmado 100, porque son equipos de 10 o 15 personas por hospital. Yo hablaba con los gerentes, es decir, y oye, que me tienes que poner gente en intensivos, que necesito estas analíticas, y entonces, y los gerentes, digamos, lo hicieron. Entonces, yo espero que todo esto, que iniciamos un grupo de investigadores, los codirectores éramos el profesor García Olmo, un catedrático de cirugía de la Autónoma de Madrid, y yo, pero que ya digo que han participado equipos de muchos sitios y más que hubieran podido participar. Yo espero que todo esto contribuya, pero el tema económico, a ver cómo lo puedo enfocar. Mire, desde el punto de vista de salud, la pobreza es el principal determinante en sentido negativo de la salud. Los más pobres tienen más enfermedades. Por lo tanto, todo lo que hagamos para que el nivel de bienestar, de riqueza de una sociedad aumente, va a ser bueno para la salud. Cuando hablamos de los muertos de Nueva York, en Manhattan mueren muchos menos que en Queens o en el Bronx. En los barrios modestos de Nueva York está muriendo más gente que en Manhattan. Y eso pasa en todas las sociedades. Por lo tanto, si pobreza es un determinante de salud, todo lo que hagamos para que la sociedad no sea tan pobre, que es la pregunta que me estás haciendo, que me está haciendo el coordinador, será bueno para la salud. Pero el equilibrio es muy difícil de decir dónde está ese punto de equilibrio. Nos tenemos que acostumbrar a otra forma de vivir, y lo cual es especialmente difícil para los más jóvenes, porque los que hemos sido jóvenes tienes esa necesidad de salir, de estar haciendo cosas, y claro, y nos estamos restringiendo en todo eso. Ciertas actividades económicas tienen menos futuros que otras, evidentemente. Digamos, el sector salud es un sector que va a subir, es decir, claramente, porque estamos necesitados de nuevos medicamentos, de nuevas estrategias, de los complementos alimentarios, de los tratamientos de las secuelas. Desde el sector salud, desde el punto de vista económico, va a salir, y ahí España está medianamente bien situada, es decir, jugamos en primera división, pero no ganamos la liga. Estamos ahí viendo cómo nos movemos. Pero ese equilibrio es muy difícil de alcanzar. Yo creo que vamos a definir otra forma de vivir, pero la actividad económica se tiene que mantener. Claro, lo que estaba diciendo antes es la fábrica tiene que continuar fabricando, pero difícilmente la discoteca, digamos, con todos los jóvenes allí, podrá continuar con ese ritmo. Y yo sé que eso a los jóvenes les sienta muy mal, pero no sé exactamente cómo lo podemos hacer. Las relaciones personales cambian. Las relaciones sexuales, es decir, ¿no se van a besar los jóvenes ya? Es decir, esta es la primera generación donde los jóvenes no se van a dar besitos, porque esa es una vía de contaminación. Pues no sé lo que va a pasar. ¿Puede adelantarnos algo de las otras terapias que tiene en estudio, especialmente de los linfocitos? Bueno, ya he adelantado. Vamos a ver, este es un trabajo en colaboración con el jefe de hematología oncológica pediátrica de La Paz, Antonio Pérez Martínez. Yo soy un colaborador, ya teníamos otro proyecto de CAR T-cells para tumores cerebrales pediátricos recurrentes y refractarios a tratamiento, una cosa, digamos, porque claro, que un niño tenga cáncer es algo que te cuesta de aceptar, es decir, y por otra parte, pues que sea un tumor cerebral refractario, que es decir, que ha recibido ya cirugía, radioterapia,
Y ahí tenemos un proyecto para hacer estas células que llaman CAR T-cells y dirigirlas hacia esas células tumorales. Claro, las CAR T-cells han funcionado bastante bien en leucemias, células tumorales que están bastante sueltas. Lo que se llama tumores sólidos es un paquete de células y ahí es más difícil llegar a la célula. Entonces, precisamente con Antonio Pérez y derivado de estrategias desarrolladas en trasplante de médula ósea en niños, mire, ¿qué pasa con el trasplante? Cuando trasplantas un órgano o unas células, tienes que dar inmunosupresión. Y cuando das inmunosupresión, los pacientes tienen enfermedades virales, cogen más fácil una infección. Entonces, había una estrategia relativamente reciente para hacer linfocitos T contra esas enfermedades virales y sabemos que funciona. Y esa misma estrategia es la que hemos utilizado para seleccionar linfocitos T específicos del virus de la COVID. Como os decía, tenemos viales ya con esas células. Ahí la restricción, por poner limitaciones, es que buscamos que al menos uno de los antígenos de histocompatibilidad sea el mismo. Normalmente hay 8, pues que por lo menos sea uno para que sea histocompatible. Y con ese vial de células y el paciente que está iniciando la infección, intentar ver si podemos parar el desarrollo de la infección. ¿Y por qué pensamos que puede ocurrir? Porque en otros procesos virales se ha conseguido parar. Para eso habría que hacer una linfoteca, habría que hacer una library, es decir, biblioteca, pero biblioteca pensamos en libros, decimos linfoteca, es decir, un banco de células que cubran, y pensamos que podemos cubrir el 90% de la población española, que es bastante homogénea. Para otros países posiblemente harán falta otros bancos, porque nosotros somos caucásicos y los afroamericanos o asiáticos tal tienen otra distribución de antígenos anti-HLA, y eso lo estamos haciendo también en colaboración con Singapur, con el Singapore General Hospital. Le preguntan si tiene problemas de financiación para continuar con su investigación. Esa pregunta hecha a un científico siempre se responde sí y más. Es decir, no conozco a ningún científico que diga que tiene bastante. Sí, necesitamos financiación. No tenemos financiación. Pero posiblemente es porque estamos en el salto de la etapa académica a la etapa industrial y queremos cubrir un rango de población muy amplio. En el caso de las linfotecas necesitamos cubrir al menos el 90%. El 100% es casi imposible porque las variantes HLA minoritarias son muchas, pero si cubres el 90%, pues ya tienes un nivel de cobertura amplio. En el otro caso necesitamos producción celular que tiene un coste elevado. Sí, necesitamos financiación. ¿Cree que puede llegar, insisten en esto, profesor Soria, cree que puede llegar un rebrote al nivel de obligar a un confinamiento como el que sufrimos? Como estamos hablando ya de creencias, es decir, porque yo no soy muy partidario de las creencias, pero bueno, le diré que creo que no. Pero los datos lo iremos viendo, es decir, será prácticamente semana a semana iremos viendo esta evolución de los rebrotes y ahí nos dirán cómo va. Un confinamiento como el que pasamos, yo creo que no. Porque el que pasamos lo pasamos también porque es que ni Google se dio cuenta. Estamos echando en cara continuamente si la decisión se tenía que haber tomado antes, pero si Google no se enteró. ¿Cómo? Y Google es el que más sabe de todos nosotros. Pues pasó eso y ya estábamos en el pico de subida y es que nos acordamos de cómo aumentaba la incidencia día a día, de que teníamos días con 1000 muertos en un solo día, es decir, y aumentos exponenciales. Digamos, por pocas matemáticas que sepamos, los aumentos exponenciales quieren decir
1, 10, 100, 1000, o sea, es rapidísimo como subía. Claro, eso ya es lo que obligó a tomar medidas muy severas, ¿no? Por lo tanto, es por eso por lo que creo, entre comillas, que no va a volver un confinamiento así. Ha declarado que conviviremos unos años con el COVID, incluso aunque se descubra una vacuna a final de año, porque no estará disponible para todos. Y le preguntan, ¿qué capacidad tiene el Gobierno para la compra de vacunas? ¿O debería ser la Unión Europea la que aprovisionara dosis? Una cosa que me gusta de Norteamérica, donde pues, nos ha tocado vivir alguna temporada, es que los americanos, y en general la cultura anglosajona, confía menos en el gobierno y más en sí mismos. Es decir, no esperan que sea el gobierno el que te resuelva los problemas, ¿eh? De hecho, el gobierno resuelve muchas cosas, pero no todas. Y me gustaría que en parte nos comprometiéramos con la solución, porque decir el gobierno tiene que invertir más en investigación y marcharnos todos a casa, ya nos vamos tranquilos, es responsabilidad del gobierno, ¿eh? Que invierta más en investigación. El resto ya veremos cómo lo hacemos. Y continuamos invirtiendo muy poco en investigación, ¿eh? El tema de las vacunas, mire, le contaré una anécdota. Ya en mi etapa, cuando estaba terminando mi etapa de ministro, porque eso, vamos, no digo que lo sepas, pero está claro que tú ya vas viendo a lo que quieres tú y lo que quieren de ti, etcétera. Vi en España el gobierno tiene bastante bien montado todo el sistema de alertas. Alguno de ustedes, desde luego Etelvina, pues pudo ver la instalación que había al lado del despacho donde se podía encerrar las personas clave del ministerio con ordenadores, una cocina, una etcétera, y para controlar pandemias, es decir, que tenemos el sistema previsto. Pero una cosa que vi es que no teníamos fábricas de vacunas. Tenemos vacunas veterinarias, pero no para vacunas humanas. Y entonces pregunté a mis colaboradores, oye, que no tenemos fábrica de vacunas. Y me dijeron, no te preocupes, tenemos un convenio, y lo que haga falta, Francia y tal, mira, no me fío ni un pelo yo. Bueno, este contexto, a ver, no sé si estoy diciendo cosas que no deba, pero bueno, dije, tenemos que hacer una fábrica de vacunas. Y cesé ya como ministro. Pero ya una vez cesado, pues continuó esa dinámica y Robi, López del Monte, pues se comprometió a hacer una fábrica de vacunas en Granada. Yo fui allí a la inauguración. Bueno, cuando se anuncia, esto es muy típico de la clase política, se anuncia una cosa que luego no se hace. Y entonces se anunció, chacarrac, la vacuna, y yo me olvidé. Y pasa el tiempo y no se hizo la fábrica de vacunas. No tenemos fábrica de vacunas. En un país como España no es que tengamos que ser autosuficientes en todo, pero tenemos que estar en esa dinámica, tenemos que estar en algún trozo. Pues ahora parece ser que hay un compromiso con Moderna para que parte del envasado se haga aquí, con lo cual yo confiaría más en nosotros mismos y comprometer, por supuesto. Hay actuaciones que son de Unión Europea, pero para esto yo no me iría... ¿Usted sabe lo que cuesta que la Unión Europea tome una decisión? Pasan años, es decir, para que tomen una decisión. Yo llegaría a un acuerdo con Alemania, que nos llevamos muy bien, con Francia, y buscaría con países fuertes, y buscaría, Italia es bastante buena también, y buscaría compromisos que aseguraran para mi población, porque el primer compromiso es con tus propios ciudadanos, el disponer de vacunas y de otros medicamentos. Una de las cosas que ha pasado es que de pronto no teníamos mascarillas en España. O sea, las mascarillas se producían en la otra punta del mundo y estaban compitiendo los gobiernos por aviones llenos de mascarillas. Y llegaba un avión y alguien con un maletín lleno de dinero se llevaba el avión. Es decir, que eso ha sido... ¿Qué no sabemos fabricar mascarillas en España cuando fabricamos aviones? Claro que sabemos fabricar. Entonces tendremos que acostumbrarnos que en ciertas cosas tenemos los medicamentos, las moléculas, se sintetizan en la India y en China. ¿Por qué? Porque es más barato. Siguiendo protocolos españoles, porque tienes que seguir la normativa europea. Pero la síntesis, pues no digo todo, pero parte, no tenemos que de pronto perder toda la síntesis química. Y ahí los académicos tenemos mucho que decir, porque sabemos hacer esas cosas.
Bueno, yo no sé síntesis química, pero en la Universidad de Alicante hay gente muy buena en síntesis química. Entonces, ir haciendo este tipo de cosas. Y para conseguir que la Unión Europea, que se llamaba el mercado común, o sea, que es un mercado, esté contigo, tienes que llegar no solo a pedir, también a ofrecer. Entonces, pues mira, yo tengo mi fábrica de vacunas y además sintetizo esta molécula y la otra. Tú, pues vale, pues nos unimos. Y eso es lo que puede ir adelante. Estamos viendo rebrotes ya, pero se anuncian más para otoño e invierno que coincidirán con la gripe común, a la que usted también se ha referido. ¿Recomienda una vacunación masiva de la gripe? ¿Estará preparado el sistema sanitario para la llegada de miles de pacientes con síntomas difíciles de diferenciar? La primera pregunta no la puedo contestar y me gustaría contestarla. Aún no sé si yo me vacunaré. Del que me vacunaré seguro, pero no sé si me vacunaré en septiembre o en diciembre, porque no sé cuándo será el pico. Y la vacuna dura unos 3 meses, la de la gripe común. Me preocupa, como ya he dicho antes, cuando llegue el pico de la gripe, que en condiciones normales saturaba urgencias. Me tranquiliza y mucho, no se pueden imaginar, lo bien que han respondido los profesionales sanitarios, que fueron capaces en pocos días de transformar un hospital general de primer nivel de España en un hospital COVID, donde camas aparecían de pronto 100 camas más de cuidados intensivos. Para que aparezcan 100 camas de cuidados intensivos, ¿usted sabe lo que significa de equipamiento? ¿Usted sabe lo que significa los ingenieros de mantenimiento del hospital, que normalmente nos olvidamos, pero que hay equipos de ingeniería, de mantenimiento, que están ahí y han montado todo eso a una velocidad extraordinaria? Entonces, por una parte me preocupa y por otra parte confío mucho en la capacidad de respuesta de nuestro sistema, de los profesionales sanitarios y de todo el sistema en su conjunto, porque ante lo que ha sido la crisis más grande que hemos tenido, han respondido de una forma ejemplar y espectacular. Y con un nivel de, vamos a decir, yo conozco casos particulares y no debería de citarlos, pero los médicos se ofrecían voluntarios. Es decir, me voy al IFEMA, me voy tal. Es decir, ¿qué puedo hacer? Yo conozco el caso de una médico joven que se quería ir al IFEMA y yo le dije, pero si ya estás en el mejor hospital de España. Y entonces pues, ves al gerente y el gerente, personal de refuerzo. A partir de las 4 de la tarde, fines de semana, estás trabajando con la COVID. Ya está. Conozco bien el caso, desde luego. Según las informaciones que nos han dado, le preguntan, no estamos haciendo muchas autopsias. ¿Por qué? ¿No se puede obtener información que sea útil desde ahí? Muchísima información. Las autopsias, bueno, normalmente lo que la gente conoce son las autopsias forenses, que sí, siguen el procedimiento y además eso pues es el juez quien está en ese proceso. Aparte de eso están las autopsias médicas, es decir, que han caído mucho. En mi etapa de estudiante, el número de autopsias clínicas que se hacía era un indicador de calidad del hospital porque te permiten ya el diagnóstico a posteriori. No se están haciendo muchas, es cierto. Esta es una pregunta muy técnica, pero se están haciendo. Al principio no se hacían, se están haciendo y se está sacando mucha información. Por ejemplo, el tema de la cantidad de trombos que tiene un paciente que ha muerto de COVID. Bueno, Luis Hernández fue el quien me dio la clase a mí y me dijo, porque todo eso evolucionaba. Miren, el 18 de marzo, yo después de varias semanas de trabajo, avisé a mis compañeros, les mandé un email diciendo, creo que tenemos que hacer eso. Y entonces, estoy hablando de estos hospitales. Ese mismo día tuve 3 o 4 respuestas. Al día siguiente, a las 8 de la tarde, teníamos la primera teleconferencia. Nos pasamos varias semanas con teleconferencias diarias, médicos que llevaban 12 horas en el hospital y que al final de la jornada estaban haciendo una teleconferencia definiendo, y ahí Luis me dijo, estoy viendo, sin autopsia, tromboembolismo pulmonar. Todo eso lo han confirmado las autopsias. Y hay muchos marcadores que se han identificado a posterior y se está haciendo.
se podrían hacer más. Dado el nivel de saturación que tenía el sistema, yo creo que se ha hecho mucho más de lo que, digamos, le podemos exigir a una persona. Pero la información que está saliendo de las autopsias y de las biopsias post-mortem, que digamos, no acaba de ser toda la autopsia, pero que te permite obtener muestras, y es muy grande. Y efectivamente esa información es útil para redefinir los tratamientos, saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Hablaba de preguntas técnicas, su alumna, Paloma Vela, que antes ha mencionado. Pero que la conteste ella la pregunta. Es decir, le pregunta por qué no plantear un hit-to-hit frente al tocilizumab, que se ha mostrado eficaz. ¿Por qué no planteamos, perdona? Sí, un hit-to-hit, cabeza a cabeza. Bueno, no está Paloma aquí. Sí. No está. Sí. ¿Puedes repetirme la pregunta, cariño? Es decir, vamos a ver. La interleuquina 6 aumenta en la etapa inflamatoria y evidentemente tú, que eres una experta en artritis reumatoide, pues has visto que el tocilizumab, al inhibir la interleuquina 6, detiene el proceso. Ahora, los pacientes que hemos publicado no respondían. O sea, yo creo que una frase muy importante del trabajo nuestro es que no respondían al tratamiento convencional, y ahí listábamos como convencional el tocilizumab, el anakinra, el remdesivir, etc. Entonces, es perfectamente compatible. Es decir, la ventaja de las células mesenquimales, que cubren un espectro amplio, es que son compatibles con el resto de tratamiento, y muchas veces esta tormenta en la cual hay tantas cosas que interaccionan con muchas, cuando apagas una, hay otras que parece que quieran crecer, y entonces tienes que amortiguarlas todas, y entonces sí que sería compatible. No sé si respondo a tu pregunta, Paloma. Ah, vale. Porque yo le puse sobresaliente, pero estaba viendo que me suspendía ella a mí. Es decir... Señor Soria, profesor Soria, ha sido un placer. Llegamos al final ya, se agota nuestro tiempo, tenemos unas preguntas, pero tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por su asistencia en el Foro Alicante, y a ustedes también, y a los que nos han seguido desde casa por la vía telemática también. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Muchas gracias.